y en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires llega a fin de año, se acumula todo aquello que no pasó durante el año, además de la preparación para el 2014, y lo que ocurrió fue que aprobaron un incremento muy significativo en el costo de las multas en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a conversar sobre el tema con un legislador que en este caso votó en contra, Alejandro Bodart, del Movimiento Socialista de Trabajadores. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Votaron en contra ustedes? Sí, y porque consideramos que tanto el presupuesto como las leyes, ¿no es cierto?, como esta del tema de las multas, son de hecho un ajuste, aunque nadie se anima a decirlo así, ¿no? Pero junto con las multas también se votó un aumento importante del ABL, que puede llegar hasta el 40%. Hay recortes en todo lo que tiene que ver en las áreas sociales. Por ejemplo, en salud se recorta casi 3 puntos en relación al año pasado. También se recorta en salud, se recorta en vivienda, que son problemas muy grandes que tiene la ciudad, porque hay una verdadera situación de crisis, por ejemplo, en el tema de los hospitales por falta de personal, en las escuelas por los problemas edilicios, en vivienda porque está todo el tema de las villas y además se ha encarecido tanto el suelo que prácticamente desde alquilar y comprar una casa ni que hablar es un problema. 100.000 personas, 100.000 viviendas faltarían en la ciudad. O sea, afecta a 500.000 de personas ese problema. Alquilar en villas es carísimo. Sí, totalmente, o sea, porque se ha encarecido todo el suelo. Eso, en todo eso se baja los presupuestos. Sin embargo, hay una transferencia muy grande hacia empresas privadas, se han creado zonas donde las empresas directamente no pagan impuestos, este tema de las multas. Se viene otra para la sesión que viene, que es el tema de los parquímetros, que va a ser otro golpe tremendo en la ciudad, porque se va de prácticamente un 10% actualmente de calles que tienen parquímetros, se va a un 52%, prácticamente todo va a tener parquímetros. Es decir, estamos en un fin de año que preanuncia ajustes importantes para el año que viene. Entonces nos parecía que hay formas de resolver todas estas cuestiones de otra forma, sin tocarle el bolsillo a la gente. Ahora, la multa tiene una relación con el valor del litro de combustible, ¿no es así? Así es. Entonces lo que están haciendo es como, el combustible subió muchísimo, entonces lo que están haciendo es una actualización que de aquí en más va a pasar a ser automática, o sea, lo que están... Totalmente. Sí, en un momento donde se preanuncia que van a liberalizar los precios del combustible y ya está aumentando, en estos días vamos a ver aumento y hacia el año que viene vamos a ver más. Por eso... La multa base, digamos, va a pasar a ser de unos 400 pesos, ¿no? De 400 pesos en adelante, digamos. Pero va a haber multas de 20.000 pesos, o sea, multa... 20.000 pesos la de andar 50 kilómetros por arriba de la velocidad máxima, o 40. Sí, en realidad es cuando se pasan los 40 de la velocidad permitida, ¿no? Ese es el más o menos. Entonces si tengo una 110 y ando a 150. Así es, o una de 40 y se anda a 80, etc. Esa de última podríamos discutir, bueno, atenta contra la vida de la gente, ¿no? Semáforo en rojo. Claro, podría ser una de las multas, ¿no es cierto?, que uno podría permitir. El problema es que toda la gama de multas aumenta a ese ritmo, porque prácticamente la unidad fija se aumentó 10 veces, y ese es el punto que es el valor sobre el cual se calcula el precio. Digamos, la multa es una cantidad de unidades fijas. Cuanto más grave, más unidades fijas. La unidad fija se le aumentó mucho el valor, que va a estar en relación al precio del combustible. De aquí en más, porque Macri automatizó muchos de los incrementos. El de patentes está en relación al valor fiscal del auto, que como se actualiza automáticamente, hay actualizaciones automáticas en lo que hace a los revalúos de las propiedades y ahora van a quedar también enganchadas de manera automática las evaluaciones de las multas, ¿no? Así es. Sí, yo creo que para entender un poco lo que está pasando, hay que entender no solo la ciudad como isla, sino también el contexto más nacional. Creo que hay un cambio general nacional donde va a haber aumentos de distintas cuestiones, porque se está pensando en aumentar las tarifas, en sacar subsidios, y eso va a repercutir sobre esto, el tema de naftas, etc. Bueno, la ciudad se pone un poco a tono con eso. Por eso hoy creo que Macri en un momento dijo que Cristina está un poco pro. Que está un poco pro. Lamentablemente, yo creo que Cristina se está haciendo un poco pro sigue siendo pro. El problema es la gente, que es la que tiene que pagar el pato, ¿no? Porque todo esto va a repercutir mucho en el bolsillo. Recordemos que estamos en una situación donde la inflación crece todos los días, donde hay distintas situaciones muy complejas, sobre todo para los trabajadores, los sectores populares, y bueno,
medidas de este tipo, tanto por lo que se recorta, por un lado, que siempre recae en los sectores más sensibles, como lo que se aumenta, siempre repercute en los sectores medios y en los sectores de trabajadores. Pero con relación a la discusión que van a tener la semana que viene, que es de llevar el parquímetro, el estacionamiento medido y las grúas a la mitad de la ciudad. Lo que plantea el gobierno de Macri es, hay 1 millón de autos que entran por día a la ciudad. Yo le quiero dar prioridad al vecino de la ciudad. Ese vecino de la ciudad va a tener una oblea que le va a dar prioridad para estacionar por arriba del que viene y usa determinados barrios como estacionamientos para llegar a su trabajo después. ¿No hay una ventaja para el vecino en ese planteo? Digo, a mí me parece que hay tanto crecimiento de auto y tanto empobrecimiento de lo que es el transporte público. Ayer me tomé el subte a las 2 de la tarde y era una cosa, pero como si fuesen las 9 de la mañana. El problema es que para hacer medidas de ese tipo tendría que haber un transporte público que pueda soportar que la gente deje el automóvil y se traslade y por esa vía no pierda 2 o 3 horas más para llegar a su lugar de trabajo. Acá en Argentina hay una crisis del transporte público y en la ciudad hay que tener en cuenta el vecino, pero hay que tener en cuenta que más de 2 millones de personas vienen todos los días a trabajar a la ciudad. Entonces es una mega urbe que no tiene un sistema de transporte que permita que la gente deje el auto, ¿no es cierto?, se tome algún medio de transporte y de manera rápida, eficiente, segura llegue a la ciudad, como pasa en las ciudades que un poco a Macri le gusta, ¿no es cierto?, tomar como ejemplo. Claro. Si toma uno París, bárbaro, uno lo puede tomar, pero en París hay un sistema muy parecido de parquímetro, toda la ciudad está con parquímetro, el vecino tiene, ¿no es cierto?, una oblea que le permite unas horas. Pero ¿qué pasa en París o en el Gran París? Uno deja en una playa, ¿no es cierto?, a 100 kilómetros de París el auto, se toma un tren y lo va a depositar en el centro porque está interconectado con los subtes y uno tarda menos, ¿no es cierto?, en llegar. Acá no pasa nada de eso, porque uno, si tiene la desgracia de vivir en el oeste, tiene que tomarse el Sarmiento y no sabe si llega. Cuando llega a la ciudad, entra un subterráneo que está colapsado, que se queda en cualquier momento. Eso es lo que provoca que mucha gente utilice el auto. Entonces ahora se lo va a poner ante una situación tremenda, que es o tener que hacer eso, subirse esos medios de transporte inseguros y perder 2 horas más para llegar, o terminar pagando, ¿no es cierto?, una fortuna, porque la hora va a pasar de 1,40 como es ahora, va a haber una escala de 3 varios, pero va a llegar hasta 16 pesos. Y arranca con 6, o sea, la primera hora es 6, después 8, 10, la idea es penalizar la estadía más prolongada y buscar que la rotación sea mayor a partir de ir incrementando la tarifa. Ahora, claro, lo que ellos, si uno piensa, han aumentado muchísimo los peajes de acceso a la capital, eso no disuadió el auto. Han peatonalizado gran parte del centro, ¿no? Digamos, hay todo el tema de las bicisendas también. Hasta que no haya transporte público, eficiente, la gente no va a dejar el auto porque no tiene opción de transporte. Ese es el gran problema. En la hora pico no hay, o sea, si toda la gente... Por ahí pusieron, uno podría, si estuviese alguien argumentando del lado de Mauricio Macri, imagino que plantearían bicisenda y metrobús, como 2 políticas pensadas para buscar vías alternativas que mejoren el transporte público. Pero la bicisenda de ninguna manera reemplaza los transportes públicos para llegar al trabajo. O sea, la bicisenda sirve para que la gente utilice un poco la bicicleta, pero esencialmente para distracción, no para lo que es el grueso de la actividad diaria, sobre todo en las horas pico, que es trabajo y estudio. Para eso no sirve. Y el tema de... El tema central en una ciudad es el subte, o sea, la única forma de que en una ciudad como esta, como pasa en todo el mundo, haya un transporte que permita que la gente deje el auto es invertir en subte. Y el subte lamentablemente no es una de las prioridades, es el colectivo vía el metrobús. Ha quedado claro que la promesa de hacer, no me acuerdo ya cuántos kilómetros. 20 kilómetros por año. Ha sido claramente sustituida por el sistema de Metrobús, que es más económico y más rápido, digamos, de construir. Sí, pero que termina agregándole más colapso al tránsito, porque es más colectivo. El de la 9 de julio está bien, ¿eh? Yo sí, pero abajo tenía abajo hay un subte. Por ejemplo, si se hubiera invertido en ese subterráneo, en el subterráneo de abajo, perfectamente se podría haber logrado también la misma agilidad que se ha logrado ahora por arriba. El problema es que ahora arriba, ¿no es cierto?, estando el subte, porque ahí hacía falta invertir en arreglar algo que ya estaba, también ha provocado más colapso del tránsito porque son espacios que se le sacan, ¿no es cierto?, al automóvil.
En todo el mundo hay una relación... La 9 de julio no funcionó mal por varios motivos. Pues sacaron, pues yo transito por ahí todos los días a la hora pico. Sacaron lo que eran las combis que estacionaban en la zona del Colón, las pusieron abajo, que es mucho más razonable. Y realmente uno toma el colectivo en el Metrobús de la 9 de julio y fluye mejor, y también fluye mejor para los autos. El hecho además de no tener las paradas, digamos... Sí, hay mucha gente que dejó, al estar así, dejó de utilizar esa arteria como lugar de... De todos modos, el transporte no es una cosa de uno versus otro, porque no es el tema colectivo versus subte o subte versus tren. Es una cosa armoniosa que se tiene que hacer priorizando el transporte que no es de superficie, porque es lo que hay que sacar, ¿no es cierto? Para el automóvil también, tampoco se trata de que nadie ande en automóvil. Lo que pasa es que tiene que haber una planificación más estructural, armada. Acá tenemos hasta la contradicción de que tenemos distintas tarifas, por ejemplo, o sea, y eso colabora para el caos de tránsito. Si el subterráneo está más caro que el colectivo, la gente opta por el colectivo. Sí, claro. Y el colectivo, o sea, más colectivos son también parte del caos de tránsito. Es decir, no hay una política unificada, que también no tendría que ser solo de la capital, sino también con el Gran Buenos Aires. Obvio, no, pero hay una política. La política es desalentar el uso del auto. Yo creo que si uno mira todas las medidas que ha tomado Mauricio Pero no lo ha desalentado, ese es el punto. No lo logra, porque esto además confluye con la inflación y el auto, que ha sido como el vehículo del consumo en un contexto en el que no hay métodos alternativos de ahorro. Entonces, este año se van a haber patentado casi 1 millón de vehículos. Entonces, todo colabora... Y el cepo al dólar lleva a la gente a comprar autos. Todo colabora también para que en una situación de un transporte público de malísima calidad y en una situación en la cual mucha gente que no había tenido acceso al coche tiene acceso al coche, también significa que efectivamente hay barrios que son estacionamientos, como puede ser ahora Puerto Madero, por ejemplo, que eso va a cambiar también, ¿no? Sí, yo una cosa también con relación al tema del vecino, porque hay funcionarios que están diciendo el vecino no va a pagar. Y no es así, porque en el sistema que se va a tratar la semana que viene en la legislatura, como hay todo un sistema, a mayor cantidad de circulación, es mayor lo que se paga, y además también el vecino que tiene la triste desgracia de vivir en las zonas de mayor circulación, va a pagar el 50% de la tarifa, pero no es que no va a pagar nada, va a tener algunas horas libres y otras horas va a tener que pagar. Yo digo esto porque se le malinforma al vecino en este sentido. ¿El vecino Flores va a tener que pagar o no va a pagar nada? En algunas zonas sí, porque en todos lados va a haber tarifa diferenciada según un estudio que hay sobre la cantidad de vehículos que pasan diariamente por ahí. O sea, en zonas donde pasen muchos vehículos, el vecino va a tener que pagar. En zonas de menor circulación, no. Pero, bueno, o sea, esto hace que, como es hoy el sistema, hay muchísimas zonas de mucha circulación. Entonces, va a ser una cosa que hay muchos vecinos que van a tener que pagar por dejar el auto en la calle. Y la grúa se va a expandir muchísimo. Ese es uno de los contratos vencidos en la época de Grosso, ¿no? Así de renovación permanente. Sí, una estafa para la ciudad, porque pensemos que recaudaban cerca de 4,5 millones de pesos por día. Digo, ¿cómo por día? Y sí, porque hay casi 1.000 acarreos, más o menos, y pagaban un canon que es... ¿30.000 pesos? 30.000 pesos. 30.000 pesos. Yo le pregunté a Rodríguez Larreta recientemente, dice que bueno, que era un contrato, que les dejó firmado Tellerman, que ellos no pudieron... Bueno, se ha ido prorrogando. Bueno, desde ese punto de vista va a haber un cambio ahora, que va a tener que haber un contrato y va a ser inverso. Se supone que van a cobrar un canon ellos, ¿no es cierto? Y el resto tendría que ir para el Estado. Aunque yo personalmente creo que todo, tanto el servicio de grúa de parquímetro, no se justifica tener empresas privadas, porque terminamos golpeando el bolsillo de la gente, de los sectores medios, y al mismo tiempo permitiendo negocios privados, cuando esto podría servir para recaudar para el Estado y utilizarlo para áreas sociales, ¿no? Ahora, y vuelve el cepo, porque que es la estructura para inmovilizar la rueda, ¿no? Sí, porque, o sea, han pensado una ley para que nadie se escape, por lo tanto, va a volver el cepo. Pero después hay que llamar a licitación. ¿Cuánto tardaría? Digamos, ¿ustedes aprueban la semana que viene? Sí, no va a ser de manera inmediata, porque se va a llevar gran parte del año que viene todo el proceso licitatorio, que ahí es donde se van a terminar de definir los precios también. Esto que estamos hablando son términos relativos, porque hay que ver... Esto va a ser en el 2015, la fisonomía de la ciudad cambiada con... Sí, yo creo que va a ser sobre
sobre el último trimestre del 2014, que ya se va a empezar a aplicar. Claro. Más o menos esa es la idea que se tiene. Por lo tanto, sí, no va a ser inmediata, pero va a ser, yo creo que es un golpe grande, porque hay que pensar que si ahora sale 1.40 una ficha, va a ser más, la calle va a estar muy parecido al estacionamiento, en el estacionamiento privado. Por lo tanto, va a ser lo que la gente... Más o menos el estacionamiento privado ahora está como 20 pesos por lo menos. Está hay zonas, porque hay zonas de 12. Hay zonas de 12, hay 14. Zonas de 12, 14, pero por eso va a estar más o menos en esos precios. Sí, claro, si hoy la diferencia es el 10% entre el privado y el parquímetro. Totalmente, digamos. Sí, con la ventaja incluso hasta que en el estacionamiento está lo que se llama la estadía, ¿no es cierto?, que después de las 3 horas uno paga un precio fijo. Hoy en día el parquímetro va a ser, tomando eso, como el que se vaya 4 horas vaya a terminar pagando el precio máximo de la hora, que va a ser más o menos 16 pesos, hay que pensar que se va a estar... Es como una olla a presión también, ¿no? Porque los estacionamientos son cada vez menos por el valor de los terrenos. No alcanza para cubrir la... No alcanza, y además es mejor negocio a veces construir un edificio que mantener el estacionamiento. Y como no alcanzan, claro, lo que ocurre es que cada vez hay más autos, mayor demanda, menor oferta, los precios sí, hay otras salidas que se podría hacer o estudiar. Por ejemplo, en su momento estaba este tema de utilizar las patentes, ¿no es cierto?, de una patente un día, una patente otra. El problema central es que yo creo personalmente que no va a haber una salida estructural a este problema si no hay buen transporte público, porque todos los países que tienen colapsado el sistema de tránsito es porque tienen un pésimo transporte público. Lo que funcionan bien, me parece a mí, pero le frenaron gran parte de las obras son los estacionamientos subterráneos, pues no generan esa dificultad y son grandes playones, pero el que estaban corriendo el día se lo frenaron. Sí, lo que pasa es que ahí hay un problema en la ciudad estructural que hay que tomar conciencia, que la ciudad tiene 1,5 metros de espacios verdes por habitante, cuando el mínimo recomendado son 12. ¿Esto qué quiere decir? Que se ha cementado de tal forma la ciudad que por eso tenemos cada vez más inundaciones. O sea, el agua no tiene dónde escurrir. Hay un problema ecológico de todas las ciudades también, que hay que tener en cuenta. ¿Y cómo influye el estacionamiento subterráneo en eso? Es que se termina construyendo más cemento en los lugares donde tendrían que dejarse escurrir las aguas. O sea, si hay más y más cemento... Aunque sea debajo No, es que es lo peor el tema debajo, porque termina colapsando todas las napas. Yo creo que ya la ciudad no permite más construcciones, sino que al revés. ¿Subterráneas? Ni subterráneas ni de ningún tipo, porque está colapsada la ciudad. Por ejemplo, ahora una de las leyes que se va a votar, muy resistida también la semana que viene, es en todo lo que es el corredor que lindero a la cancha de ferrocarril oeste, que eran tierras ferroviarias que se liberaron el año pasado, que la gente venía pidiendo un corredor verde. Ahora se va a construir un mega shopping, por lo menos eso es lo que se va a tratar, y un mega complejo de vivienda, cerca de 300.000 metros cuadrados. Hay una parte que es plan Procrear y otra parte que es un shopping de IRSA, creo. Exactamente, ¿no? Por eso es un plan conjunto del gobierno nacional y del gobierno local, que es muy resistido por los vecinos porque ya está colapsado todo el sistema de cloacas, todo el sistema eléctrico. O sea, nosotros tenemos un problema. Las mega urbes hay que tomarlo como lo que son y necesitan una planificación muy importante porque ahora hay problemas nuevos. Un shopping también ahí en Juan B. Justo, en Pacífico, inaugura ahora, ¿no? Así es, que estuvo durante mucho tiempo en debate. Pero bueno, en general, en ningún lugar... Esa parte era una zona abandonada también, ¿no? Es que todas son zonas, porque incluso lo de Ferrocarril Oeste, toda esa zona también es una zona abandonada. El problema es qué hacer en las zonas abandonadas de la ciudad. Si seguimos cementando todo, es decir, un día nos va a pasar lo de La Plata, que directamente nos vamos a ver todo. O sea, la construcción del DOT, por ejemplo, en toda la zona del barrio Mitre fue fundamental para que toda esa zona se inunde, hubo muertes y todo. O sea, no se puede agredir a la naturaleza. Y dicen que Tecnópolis también, lo totalmente, que dice el porque fue una mezcla entre las dos, de un lado de la General Paz y del otro. No se puede agredir así. Y además sin haber hecho las obras del arroyo, ¿no? que recorre esa zona. Totalmente, pero con una contradicción que lo dicen muchos expertos. O sea,
aún entubando, si el agua no tiene por dónde salir, llega un momento que se colapsan también los entubamientos, o sea, y el agua sale por los sumideros, o sea, hay muchos problemas estructurales que no se han abordado como tal, ni se han hecho planes estratégicos para lograr soportarlos. Si uno quiere construir, por ejemplo, una playa de estacionamiento, que puede ser que sea una necesidad, tiene que al mismo tiempo pensar en la ciudad, en todo lo que... Cómo escurre. Cómo escurre el agua. Y por lo tanto tiene que hacer alguna obra que permita... Pasó con Tecnópolis, concretamente, claro. Sí. Totalmente. Eso no se hace, lamentablemente. Acá solo se hace una parte, se construye, pero no se hace lo otro. Entonces, bueno, por eso se necesita planificación. Megaurbes son un problema actual. Tiene que ver con el poco desarrollo que tenemos en el campo y por eso toda la gente se viene acá. No hay que pensar solo en la ciudad, hay que pensar en que la ciudad está inmersa en un monstruo que es el Gran Buenos Aires, y para todo eso, transporte, el tema construcción, etcétera, habría que pensarlo más estructuralmente. No se piensa y por eso cada cosa que se hace trae una consecuencia peor. Está bien. Bueno, Alejandro Bodart, muchas gracias. No sé si ha sido un panorama muy optimista el de esta mañana, pero muchas gracias. Bueno, no, yo creo que la gente lo mismo, si se informa, tiene la posibilidad de cambiar y por esa vía siempre hay solución a los problemas. Muchas gracias.